¿Sabías que la Edad Media no fue la época oscura y bárbara que todos creemos? Lo que te han contado sobre esta era podría estar completamente equivocado. Hoy, vamos a destapar 10 mitos sobre la Edad Media que simplemente no son ciertos. En el top 10, la Edad Media estuvo llena de supersticiones y gente ignorante. La Edad Media es conocida por ser una época oscura llena de supersticiones y gente ignorante, pero esto no refleja la complejidad de esa era. Si bien la superstición y la magia eran comunes, no toda la población vivía sumida en la oscuridad. En realidad, durante la Edad Media, el conocimiento de la ciencia y la filosofía se preservó y se transmitió de diversas formas. Las universidades medievales, como la Universidad de París fundada en 1150 y la Universidad de Bolonia fundada en 1088, fueron pioneras en la educación superior, especialmente en áreas como la teología, la medicina, el derecho y las artes. Este sistema educativo contribuyó a la preservación de obras de filósofos clásicos como Aristóteles y Platón, cuyas enseñanzas serían fundamentales para el pensamiento medieval. El Renacimiento, que muchos asocian con la renovación del conocimiento, en realidad se construyó sobre los cimientos de estudios medievales que no eran tan rudimentarios como a menudo se cree. La Edad Media no fue un periodo de ignorancia generalizada, sino una era compleja de estudios profundos en muchas disciplinas, con avances en áreas como la agricultura, la tecnología y la medicina. En el top 9, la gente vivía constantemente en la pobreza. Es común pensar que la Edad Media fue un periodo de pobreza extrema para la mayoría de las personas, pero la realidad es mucho más matizada. Aunque la mayor parte de la población vivía en el campo y sufría las duras condiciones del feudalismo, muchos habitantes de las ciudades medievales gozaban de una vida relativamente buena. El crecimiento de las ciudades fue notable en la Baja Edad Media, especialmente entre los siglos XI y XIII, lo que favoreció la aparición de una clase media, compuesta por comerciantes, artesanos y profesionales. En ciudades como Florencia, Venecia y Londres, los comerciantes se enriquecieron gracias al comercio internacional, y muchos lograron un nivel de vida mucho más alto que el de la mayoría de la población rural. Además, los campesinos que poseían tierras podían vivir con mayor autonomía y una calidad de vida más aceptable que la imagen que se suele tener de ellos como seres perpetuamente oprimidos. La idea de una pobreza universal en la Edad Media ignora la diversidad social y económica que existía en ese momento, y muchos historiadores ahora reconocen que el término pobreza medieval necesita una definición más precisa. En el top 8, las personas morían a una edad muy temprana. La mortalidad infantil en la Edad Media era alta, pero esto no significa que la esperanza de vida fuera tan baja como a menudo se cree. Aunque la media de vida era considerablemente más baja que en la actualidad, gran parte de esa baja esperanza de vida se debe a las altas tasas de mortalidad infantil. Los registros indican que muchas personas que sobrevivían a la niñez llegaban fácilmente a los 50 o 60 años, y algunos incluso alcanzaban los 70. La supervivencia adulta estaba fuertemente influenciada por el acceso a alimentos, condiciones sanitarias y el entorno social, y no todas las personas vivían en condiciones precarias. Los avances en agricultura, como el uso de molinos de viento para mejorar los cultivos y los métodos de almacenamiento, también ayudaron a garantizar una dieta más constante. Además, la medicina medieval, aunque rudimentaria comparada con la moderna, ofrecía tratamientos básicos que ayudaban a prolongar la vida de quienes padecían enfermedades. Por ejemplo, las monjas y los monjes a menudo servían como curanderos, utilizando hierbas y remedios populares que fueron fundamentales en la vida cotidiana. En el top 7, los caballeros medievales eran nobles y siempre luchaban por el honor. El concepto de los caballeros medievales como nobles guerreros comprometidos solo con el honor y la defensa de los débiles está muy idealizado. En realidad, muchos caballeros medievales no eran necesariamente nobles por nacimiento. Durante la Edad Media, el término caballero no era una clase social fija, sino que se refería a soldados que servían a los señores feudales o al rey. Muchos caballeros eran hijos menores de nobles, lo que les daba el estatus de caballeros, pero no necesariamente tierras o riqueza. Además, la nobleza no siempre luchaba por ideales nobles, muchos caballeros luchaban por motivos más terrenales. Las cruzadas, por ejemplo,
fueron impulsadas en parte por el deseo de riqueza y tierras más que por un fervor religioso puro. Los caballeros medievales, aunque siguiendo un código de honor, también estaban involucrados en intereses políticos y económicos. En el top 6, el reinado de los monarcas medievales era absoluto y sin restricciones. El mito de que los monarcas medievales gobernaban con poder absoluto y sin ninguna limitación es erróneo. Aunque la monarquía era un sistema centralizado en muchos lugares, los monarcas medievales estaban sujetos a fuertes restricciones impuestas por las clases altas, la Iglesia y la ley. En Inglaterra, por ejemplo, la firma de la Carta Magna en 1215, bajo el rey Juan I, limitó de manera significativa los poderes reales y estableció que el monarca no podía actuar fuera de la ley. Este evento fue crucial para el establecimiento de principios de derechos y libertades para los súbditos. Además, los reyes dependían de la nobleza para mantener el control sobre las tierras, y a menudo se veían obligados a negociar y compartir el poder. La relación entre el monarca y la nobleza era una constante negociación de poder y alianzas. En Francia y España, aunque el rey tenía un poder más centralizado, este seguía estando condicionado por el consejo de los nobles y la Iglesia. La monarquía medieval, lejos de ser absoluta, estaba llena de matices y tensiones sociales y políticas. En el top 5, la Edad Media estaba completamente alejada del mundo clásico. Contrario a lo que muchos creen, la Edad Media no fue un periodo de total ruptura con el conocimiento clásico de Grecia y Roma. De hecho, los estudiosos medievales desempeñaron un papel crucial en la preservación y transmisión de las ideas clásicas. Los monjes medievales eran responsables de copiar y preservar los textos antiguos. Muchos de estos trabajos fueron traducidos al latín, el idioma de la Iglesia, lo que permitió que el conocimiento clásico perdurara. Filósofos como Tomás de Aquino integraron la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana. Esta síntesis sería fundamental para la escolástica medieval. Además, durante el periodo medieval, los avances en áreas como la astronomía, la matemática y la arquitectura estuvieron muy influenciados por las tradiciones clásicas. Las universidades medievales, que florecieron en el siglo XII, jugaron un papel clave en la transmisión de este conocimiento, y de ellas surgieron los precursores del Renacimiento, un periodo que se basó en gran medida en la redescubierta del conocimiento clásico. La caza de brujas fue un fenómeno de la Edad Media. La caza de brujas, aunque en parte ocurrió durante la Edad Media, realmente alcanzó su punto máximo en la Edad Moderna, especialmente en los siglos XVI y XVII, cuando las persecuciones se intensificaron en gran parte debido a la Reforma y la Contrarreforma. Durante la Edad Media, las persecuciones por brujería eran más locales y no tan organizadas como en los siglos posteriores. La idea de bruja estaba más relacionada con la herejía y la magia popular que con la figura moderna de la bruja malvada asociada a pactos con el diablo. Las primeras cacerías de brujas se dieron en zonas como el Sacro Imperio Romano Germánico, pero fueron durante los siglos posteriores cuando las tensiones religiosas y la paranoia social impulsaron las grandes olas de persecuciones. El auge de la caza de brujas en Europa realmente se dio cuando las reformas religiosas dividieron a Europa y las autoridades comenzaron a utilizar la brujería como una excusa para sofocar las revueltas y la disidencia. El mito de que la gente medieval pensaba que la Tierra era plana se ha mantenido firme durante siglos, pero en realidad, la mayoría de los estudiosos medievales ya sabían que la Tierra era esférica. Este conocimiento provenía de la antigua Grecia. Durante la Edad Media, teólogos y filósofos medievales, como Isidoro de Sevilla y Beda el Venerable, basaron sus estudios en las ideas de los antiguos griegos y romanos. La idea de una tierra plana se popularizó mucho después, durante los siglos XIX y XX. La mayoría de los estudiosos medievales, como los monjes y los profesores universitarios, no tenían dudas de que la Tierra era redonda. En el top 2, la Edad Media fue un tiempo de oscuridad para la mujer. Es un error pensar que la Edad Media fue una época de total opresión para las mujeres. Aunque es cierto que la mayoría de las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres, muchas desempeñaban roles importantes en la sociedad medieval. Las mujeres de la nobleza podían poseer tierras y ejercer poder político, como lo demuestra el reinado de figuras como Leonor de Aquitania,
¿quién fue una de las mujeres más poderosas de la Edad Media? Las mujeres también participaron activamente en las actividades religiosas, y algunas incluso fundaron órdenes monásticas. Las mujeres en las ciudades medievales, aunque limitadas por las normas sociales, pudieron ganar independencia económica. En la Edad Media, las mujeres tenían más libertad de lo que a menudo se cree, y su papel en la sociedad estaba lejos de ser solo el de esposa o madre. En el top 1, los castillos medievales eran lugares sin higiene y totalmente sombríos. La imagen del castillo medieval como un lugar sucio y oscuro está muy lejos de la realidad. Si bien es cierto que las condiciones de vida en los castillos no eran tan cómodas como las que tenemos hoy, los castillos medievales tenían sistemas sofisticados. Los castillos más grandes contaban con baños, agua corriente, y a veces incluso calefacción. La limpieza era un tema importante, y los nobles generalmente tenían sirvientes para garantizar la limpieza en sus estancias. Además, los castillos eran lugares de lujo y ostentación, donde los nobles celebraban banquetes, ceremonias y recibían a invitados importantes. El castillo medieval no solo era un fortín militar, sino también un centro social y cultural. La imagen del castillo sombrío y antihigiénico es un mito que ignora las sofisticadas comodidades de la época. Ahora que conoces algunos de los mitos más grandes sobre la Edad Media, ¿cuál de ellos te sorprendió más? Deja tu comentario aquí abajo, y no olvides suscribirte. Gracias.